Bueno, vamos a empezar la sesión de hoy. Está a cargo del doctor Iván Victoria. Hay gente conectada del otro lado y hay bastante gente. Muy bien. Y bueno, trata sobre azul de metileno y shock séptico. Vale, pues muy bien. Buenos días a todos. Haré una breve revisión sobre el shock séptico y sobre el azul de metileno, que es una de las terapias que tenemos bajo la manga, como una terapia que ha estado un buen tiempo un poco falta de, digamos así, de interés por la investigación. No sabemos muy bien si hay algo de intenciones por la industria farmacéutica por ser un medicamento barato, pero que poco a poco y con los comentarios de compañeros que trabajan en otros hospitales se está comenzando a usar nuevamente en esta, digamos, en esta indicación. Sabemos claramente que el azul de metileno pues, tiene bastante evidencia científica, sobre todo en el shock refractario post-bomba, en shock cardiogénico, en metahemoglobinemias y en otras intoxicaciones, pero en el shock séptico, pues lo que haré es una breve revisión de la, digamos así, de la fisiopatología y después de la evidencia científica que tenemos hoy en día sobre este tema. Es muy importante, primero que todo, pues recordar que es la sepsis, ¿no? Que la sepsis es una respuesta desregulada del huésped a alguna infección y conduce a una disfunción orgánica potencialmente mortal. Aquí traigo este cuadro en el que actualizamos las definiciones de sepsis, que en el 2020 pues, salió la definición de sepsis 3, que lo primero y más importante es que elimina el concepto de sepsis severa y que define la sepsis como un incremento del SOFA de igual a mayor de 2 de la línea de base, o un quick SOFA mayor de 2 y una sospecha de infección. Entonces, el concepto de sepsis severa se elimina directamente. El shock séptico es tener todas las características de sepsis y tener requerimientos de vasopresores después de una correcta reanimación con fluidos, o tener signos de hipoperfusión como es el lactato por encima de 2 milimoles por litro después de una correcta resucitación. ¿Vale? En cuanto a la fisiopatología de la sepsis, pues es mucho más complejo de lo que voy a explicar, a recordar aquí. Pues primero que todo sabemos que hay, bueno, bacterias y digamos así, un poco infeccioso, que hace una liberación prolongada y grave de mediadores inflamatorios, que con todo eso nos va a causar pues aumento de endotoxinas, macrófagos, neutrófilos, adhesión plaquetaria y un daño endotelial en el que nos va a generar, este daño endotelial nos va a generar a que haya un aumento del óxido nítrico, que nos genera una vasodilatación sistémica, y este daño endotelial también nos va a generar un aumento en la permeabilidad capilar y fuga capilar, que es lo que vemos pues, en los signos de hipovolemia. Hablando del azul de metileno como tal, el mecanismo de acción pues tiene dos principales mecanismos de acción. El principal mecanismo de aquí del azul de metileno, como lo vemos aquí, es la inhibición de la guanilato ciclasa soluble. El óxido nítrico está producido por esta óxido nítrico sintetasa endotelial, que está pues, ahí en la pared endotelial, y esta es la que estimula la guanilato ciclasa en el músculo lisovascular, ¿vale? El azul de metileno inhibe esta guanilato ciclasa y bloquea esta vía, entonces disminuye la producción de GMP cíclico y reduce la vasodilatación excesiva que hay en la sepsis y en el shock séptico. Y la segunda vía por la que también nos ayuda a mejorar el tono vascular y la vasoplegia, la inhibición de la óxido nítrico sintetasa, es por este lado de aquí arriba, que puede inhibir directamente el óxido nítrico, la óxido nítrico sintetasa, y disminuye la producción de óxido nítrico propio endotelial. Dice también que hay algunos efectos antioxidantes con algunos estudios recientes, pero bueno, esto simplemente puede disminuir la formación de radicales libres como el peroxinitrito, y esto también nos ayudaría con el tema de la vasodilatación. Hablando un poco de los vasopresores y los efectos hemodinámicos que tiene, pues bueno, las indicaciones claras de los vasopresores son, pues los vemos aquí en esta progresión, cuando las resistencias vasculares sistémicas bajas en un paciente con sepsis, como lo había explicado previamente, y pues todos los beneficios que tiene la colocación de vasopresores tempranos, que son pues mejoría de la presión de perfusión, mejoría
del flujo sanguíneo, de la disminución de la pérdida de permeabilidad capilar. Y bueno, pues aquí tenemos una clasificación de los vasopresores que están básicamente clasificados en los catecolaminérgicos como la adrenalina, noradrenalina, dopamina, y los no catecolaminérgicos como la vasopresina, terlipresina, y dentro de esos, pues también está aquí abajo el azul de metileno, ¿no? Todo esto vamos a recordar y un concepto que es bastante importante, que es, bueno, de hecho salió una revisión el año pasado, en 2024, para recordar esto, ¿no? Que el inicio temprano de los vasopresores con la noradrenalina disminuye la mortalidad claramente. Esto sí que hay bastante evidencia científica muy clara. Si se coloca el vasopresor en la primera hora del diagnóstico del shock séptico, tiene una mortalidad del 27,5%, pero si es por encima de las 6 horas del diagnóstico del shock séptico, aumenta la mortalidad hasta un 62,5%. Entonces, bueno, casi que duplica la mortalidad en pacientes que no se inician los vasopresores, y esto es algo pues, como muy importante que siempre se recalca de iniciar vasopresores tempranamente, a pesar de que todavía se esté haciendo pues, la reanimación hemodinámica. Otro concepto importante que habría que destacar aquí, lo digo porque un par de estudios que voy a mostrar más adelante, es el concepto de shock refractario, ¿no? Shock refractario es un paciente que se encuentra en shock séptico, bueno, en este caso que estamos hablando de sepsis de shock séptico, que se haya realizado una adecuada reanimación con volumen y persistan necesidades de vasopresores por encima, en nuestro caso, de 0,25 microgramos kilo minuto, que en este momento es cuando se indica colocar un segundo vasopresor, que es el mejor ejemplo de este es la vasopresina en algunos sitios, y en otros países como tal, o antes de o si no hay disponibilidad de vasopresina, también se podría poner adrenalina. Y en este momento, cuando hay un shock refractario, es cuando se comienzan a colocar los corticoides, que esto lo tenemos muy, muy claro en el shock. Pero algo importante que hay aquí es que cuando ya se inician los corticoides y el segundo vasopresor, ese sería el momento ideal como tal para iniciar el azul de metileno. ¿Vale? Entonces, un poco de farmacocinética del azul de metileno. Perdón por la diapositiva que se ha movido. Tiene un inicio de acción bastante corto, entre 30 y 60 minutos tras la administración endovenosa. Una vida media plasmática alrededor de 6 horas, el metabolismo general y mayoritariamente es hepático y excreción renal. Y los efectos adversos, en la mayoría de estudios y en el último metaanálisis que salió el año pasado, que ahora lo tocaré un poco, lo explicaré, son muy triviales, ¿no? Coloración azul verde de la piel y de la orina, secreciones, interfiriendo un poco con las lecturas de la pulsioximetría. Según la Agencia de Medicina Europea, las dosis son de 1 a 2 miligramos kilo de peso total, diluido en suero glucosado. Lo recomiendan en eso y dicen que es incompatible con suero fisiológico, pero sí que la verdad que los estudios que he revisado es muy heterogéneo, y por ejemplo los estudios más grandes que hay, que es uno del 2023 que también explicaré ahora, lo diluyen con suero fisiológico y no han tenido mayor incidencia de efectos adversos. Simplemente eso son como las recomendaciones que hace la Agencia Europea del Medicamento. Entonces, las dosis que estas de 1 a 2 miligramos kilo de peso, pues como la mayoría de las patologías y la mayoría de investigaciones que se hacen con dosis, pues se basan las dosis en las que se han usado en otras patologías. Entonces, pues 1 o 2 miligramos kilo de peso total es la dosis que se ha usado para la metamoglobinemia, que es como donde está más usado el azul de metileno, y también para el shock vasopléjico por bomba en pacientes con salida de bomba, con shock cardiogénico. Unos apuntes simplemente que no sé, como cualquier otro vasopresor que no está indicado en vía subcutánea y puede causar necrosis tisular, no ponerlo en el déficit de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa porque puede causar hemólisis y no está estudiado en embarazados, así que no se recomienda. Y luego las dosis tóxicas son bastante, digamos así, bastante mayores, y es un medicamento que con toda la dosis acumulada y la administración que se le va poniendo no llega a ser una dosis tóxica casi ni siquiera si se pusiera en perfusión continua durante todo el día. De 2 a 4 miligramos kilo causa anemia hemolítica. La dosis límite que se pone, que ya causa efectos adversos graves. ¿Sí?
7 miligramos kilo, que ya estas causan náuseas, vómito, dolor abdominal, fiebre, hemolysis, y dicen que las dosis letales son por encima de 20 miligramos kilo, que causan hipotensión y muerte. La presentación que tenemos en Europa en general es esta presentación que tenemos aquí, el Probe Blue, que son estas ampollas de 50 miligramos en 10 mililitros. Y el precio, que ahora lo comentaba con Peter y con otros compañeros aquí, que quizá por eso es que no haya mucha influencia de la industria farmacéutica, es un medicamento que es relativamente barato, cuesta 10 euros, y por eso seguramente pienso yo, y es no sé, un aporte que hago yo, es que la industria farmacéutica pues apuesta más sobre la vasopresina, que es un medicamento caro y que puede generar mayores ganancias, que no un medicamento que cuesta 10 euros y que ha estado un poco, digamos así, no muy estudiado. Eso, hay una revisión del año pasado, un artículo bastante bueno en el Critical Care, que bueno, es un poco más grande, pero resume muy bien esta tabla, que son los pros y los contras del azul de metileno. Y es eso, pues los pros es que, bueno, que mejora el tono vascular y mejora la tensión arterial, que se pueda usar con otros vasopresores sin ningún problema, que se puede poner fácilmente endovenoso o en infusión continua, que no tiene problema con la contractilidad cardíaca, de hecho la mantiene y de hecho pues está muy bien estudiado en los pacientes con shock cardiogénico, bajo costo y ampliamente disponible, sobre todo lo explicaban también en países con ingresos bajos, que digamos que no tienen disponibilidad para vasopresina. Y contras, pues la verdad que muchos, dentro de esos, pues que en todos los estudios que se han hecho y que ahora tocaré algunos de ellos, pues no ha mejorado claramente la mortalidad, o seguramente es porque no se han hecho suficientes estudios para comprobar esto. Eso, que otros agentes también hacen digamos así, este mismo efecto, como la vasopresina, la adrenalina, noradrenalina, que también son baratos, y que, bueno, que no hay, por no haber unos estudios grandes, pues que tampoco hay un perfil de seguridad muy bien estudiado para, digamos así, administrarlo con completa seguridad. La evidencia clínica del azul de metileno, todo en shock séptico, como los primeros estudios comenzaron en 1995, que estos fueron, la verdad que la evidencia que hay toda es o con una N muy baja o descripción de casos o casos retrospectivos. Y nada, pues en 1995 fueron los primeros, estos Fraser et al, que se dedicaron a mirar en 14 pacientes un estudio retrospectivo. Lo único que demostraron fue mejorar el aumento de la tensión arterial. Luego, después de esto, hasta el 2001, hay un gran estudio retrospectivo que son 30 pacientes. Imaginaros el gran estudio que hay, 10 años un poco más de 10 años, 6 años después. Y también lo único que dice es que aumentaba la tensión arterial y disminuía la necesidad de vasopresores estándar. Una N baja, 10 pacientes. Y desde el 2001 hasta el 2023, que salió el último estudio, que es el que voy a explicar a continuación, no había habido ningún otro estudio con pies y cabeza sobre azul de metileno en shock séptico. Sí que es cierto que en metamoglobinemia y en shock cardiogénico sí que, pues bomba sí que ha habido, pero en esto. Y luego el año pasado también salió un metaanálisis recogiendo un poco los 6 estudios más importantes que hay y que también lo explicaré un poquito más adelante. Como podéis ver aquí, la mayoría de estudios que hay de los últimos años, ¿no? El primero que se recoge desde el 92, pues son series de casos, reportes de casos, estudios retrospectivos con muy pocos pacientes, y hasta que llegó este estudio del 2023. Es un estudio que lo llaman así, agregar pues tempranamente azul de metileno en pacientes con shock séptico. Un estudio ya que lo hicieron unicéntrico, aleatorizado, doble ciego. El tema del doble ciego es una de las, digamos así, de las desventajas que tiene este estudio, porque de hecho en su interpretación, en su análisis lo ponían, que es bastante complicado hacer un estudio doble ciego cuando el paciente se pone azul y cuando la bolsa de diuresis se pone verde y azul. Entonces esta doble ciego pues está un poco entre comillas. Y
Al inicio doble ciego, pero después pues, claramente se podía saber qué paciente estaba en la rama de azul de metileno y qué rama de placebo. Y nada, los criterios de inclusión pues eran pacientes que tenían un shock séptico, tenían una sepsis por el diagnóstico con sepsis 3, que estaba, otra cosa que me parece bastante interesante de este estudio es que hacían una reanimación adecuada y siempre guiada por ecografía, por parámetros ecográficos, e incluían a los pacientes pues, que tenían hora por encima de 0,25 microgramos kilo minuto, agregaban vasopresina hasta 0,03 unidades minuto, iniciaban la hidrocortisona y en ese mismo momento iniciaban el azul de metileno. Administraban el azul de metileno o placebo durante 6 horas, una infusión de 6 horas por 3 días. La dosis que ponían eran, a todos los pacientes les ponían 100 miligramos por dosis por 3 días en una infusión de 6 horas, que con esto garantizaban estar por encima de entre 1 y 2 miligramos kilo, pero lo dijeron que por facilidad lo ponían así, que como no se pasaban del límite de toxicidad y tal, que lo ponían así, 100 miligramos para todo, y después hacían pues mediciones de respuesta a volumen por ecografía 3 veces al día, saturación, hemoglobinemia capilar, lactato, creatinina, función hepática, función ventricular izquierda pre y post intervención. Y fue una recogida de datos entre el 2017 y 2022. Le explican también que fueron muchos meses y esos años porque les tocó la pandemia de por medio. Y en total recogieron 91 pacientes, de los cuales aleatorizaron, perdón, que he metido ahí en la pata, son 45 en azul de metileno y 46 en placebo. En el grupo de azul de metileno, lo que dije, 100 miligramos diluidos. Esto lo diluyeron, a pesar de no estar recomendado por la Agencia Europea del Medicamento, lo diluyeron en 500 mililitros de suero fisiológico y lo de placebo, 500 mililitros solamente de suero fisiológico por una perfusión de 6 horas, 3 dosis, o sea, 3 días. Su endpoint primario era mirar si disminuía el tiempo de retiro de vasopresor, y los otros endpoints pues, eran día libre de vasopresores, estancias en UCI y mortalidad a los 28 días. Como vemos aquí, las características de los pacientes eran bastante similares, pues teníamos pacientes bastante jóvenes, entre 46 y 47 años, con unos SOFA bastante similares de 10, unos Apaches de 22, 23, que bueno, al parecer eran pacientes pues, bastante jóvenes y con las características bastante similares. Dentro de los criterios de exclusión, me llamó la atención una cosa, y era que esto podría generar algún sesgo con los pacientes, y era que cualquier paciente que el intensivista considerase que se podía morir en las siguientes 48 horas estaba fuera del estudio. Entonces podríamos tener un sesgo igual de que no estuvieran ahí incluidos los pacientes muy graves, y igual esto me llamó la atención. Y esto era simplemente decisión del intensivista. Preguntabas, ¿crees que va a vivir en las siguientes 48 horas? Y decían que no, ya era un criterio de exclusión. Esto en cuanto a los resultados, pues se encontraron 3 cosas principales. Se encontró que sí que significativamente disminuyó el tiempo de retiro de los vasopresores. En total fueron unas 69 horas se pudo retirar, digamos así, los vasopresores en el grupo de azul de metileno, y en el control unas 94 horas. Sí que es cierto que también tuvo el grupo de azul de metileno tuvo un menor acúmulo de balance hídrico, 834 mililitros versus a 1,5 litros en el grupo control. Y la estancia en UCI sí que se vio que tenía una tendencia a ser más corta en el grupo del azul de metileno. La mortalidad no era significativa, no era estadísticamente significativa, pero sí que tenía una tendencia a tener menos mortalidad los pacientes que estaban en la rama esta del azul de metileno. Entonces, pues limitaciones de este estudio, muchas. Unicéntrico, el manejo previo de la UCI, no se sabía cómo este tipo de pacientes, pues si vienen de la planta, si vienen de urgencia, no sabe cuánto, lo ponen los autores que no saben muy bien cuántos líquidos le han puesto antes, que es un difícil blindaje, evidentemente, por lo que expliqué ahora, que se sabe claramente qué paciente está en azul de metileno y cuál no, y que tuvieron un periodo largo de recogida de datos por estar en medio de la pandemia. Fortalezas, que es el primer estudio que se hace no solamente con un bolus de azul de metileno, sino que se dieron 3 bolus de azul de metileno. Esto es importante porque se vio que en esta gráfica
que el retiro de la... Aquí tenemos en azul el azul de metileno y en rojo el placebo. Se vio que a partir de la hora 60 o entre la hora 50 y la 60 era cuando se comenzaba a retirar más rápido los vasoactivos. Entonces, el primer estudio que tenemos que nos da como una exposición más larga al azul de metileno durante 3 días, porque todos los otros estudios que había, que aparte de tener muy pocos pacientes, pues tenía, digamos así, era solamente un bolo puntual y ya está. La dosis acumulada no eran dosis tóxicas y bueno, que muestra una muestra grande comparada con otros estudios, pues 90 pacientes. Aún así, comparado con los otros estudios que son de 10 pacientes, 14 pacientes, pues esto es bastante, digamos, más complejo. Y la conclusión que sacaron ellos de este estudio es pues, que el uso de azul de metileno en shock séptico disminuye la duración del soporte vasopresor y el balance de fluidos, pero pues que no mejora ni la mortalidad y los otros endpoints pues no llegaron a esto. Luego el año pasado, después de este estudio del 2023, salió este metaanálisis, revisión sistemática de metaanálisis de los 6 principales estudios. La mayoría de pacientes, de los 300 pacientes en total que son de estos estudios, la mayoría de pacientes, los 90 pacientes son de este que acabo de explicar del 2023, fue realizado este estudio en México, y lo que querían mirar, pues lo de siempre, lo de los metaanálisis, ¿no? La eficacia y seguridad del azul de metileno en el shock séptico. Y bueno, que si la administración del shock séptico podía mejorar el resultado y la mortalidad de estos pacientes. Y bueno, pues lo que tenemos aquí con los resultados de este metaanálisis es que sí que es cierto que comparando todos los estudios, incluyendo los 6 estudios, se ven beneficios potenciales del azul de metileno en reducción de la mortalidad, ¿no? En necesidad de vasopresores, en duración de la ventilación mecánica, estancia hospitalaria y aumento de la tensión arterial, que esto ya lo veíamos en estudios previos. Y bueno, que no hay beneficios estadísticamente significativos en estancia en UCI en niveles de metamoglobinemia. Y lo que sí concluyen bastante claro es que tiene una limitación bastante importante, es la calidad de la evidencia, que es baja o muy baja, y que hay que interpretar estos resultados con precaución, y que esto lo único que muestra es que se necesitan más estudios, nuevos estudios con más N y con, digamos así, con mejores diseños metodológicos. En cuanto a los efectos adversos, poca cosa. El metaanálisis está lo mismo, son efectos adversos triviales, pero muy frecuentes. Casi un 93% de los pacientes tenían orina con coloración verde-azul. Y implicaciones clínicas del azul de metileno, pues nada, que es una... ¿Está bien? No, se ha ido el audio. Perdón. Esta ya es la última, yo. Pues. Ahora, entonces, como conclusiones, y esta ya es la última diapositiva un poco para concluir, pues bueno, eso que la administración de azul de metileno puede reducir la mortalidad a corto plazo y el retiro de vasopresores y estancia hospitalaria con, digamos así, una evidencia mínima de eventos adversos. Esto en pacientes con shock séptico, pues nada, y de aquí lo más importante que yo voy a destacar de todo lo que he explicado ahora es que muy bien, esto puede ser una herramienta de utilidad en pacientes con shock séptico refractario, con un buen perfil de costo-beneficio, con, digamos así, con escasos efectos adversos, y que claramente se necesitan más estudios de investigación para, digamos así, estar como tan en boga como, por ejemplo, como la vasopresina u otros vasopresores más conocidos. Poca cosa más, y que esto puede, bueno, que puede tener un impacto global y puede ser aplicable en países con recursos limitados, y que puede reducir la mortalidad y el uso de vasopresores, el retiro de vasopresores y todas las complicaciones que puede tener las dosis altas de vasopresores.